Hola, mis queridos amigos. Andaba hace tiempo cazando esta entrevista con uno de los personajes de la vida social y política más importantes del departamento de Sucre, Arturo Martínez Vergara, unos apellidos de peso, el gobernador 2 veces del departamento de Sucre, de la misma edad de Adolfo Pacheco y Gustavo Gutiérrez. Nació en el año 39, en el mes de diciembre, casi que le cae en el 40. Arturo, bienvenido a este diálogo. Mil y mil gracias, Alfonso. Me siento muy honrado en conversar contigo. Arturo, ¿dónde naciste tú acá en Sincelejo? Nací en la calle Real, en el número 2250, Como para la lotería. como para la lotería. ¿Nunca lo casaste en la lotería? No lo encontré, ¿No te ganaste la lotería? No. nunca. Bueno, ¿quiénes fueron tus padres? Arturo Martínez Álvarez y Alicia Vergara Pérez. ¿Cómo fue tu infancia? Normal, de niño común y corriente, lo que llamábamos los amigos de las cuadras, ¿De caballito de palo? de caballito de palo. Sí, ¿Y de besito enchochado? exactamente. Sí. Arturo, bueno, ¿dónde te preparaste? Bueno, yo me preparé en Cartagena, luego en Medellín y luego ya profesionalmente en Bogotá. Usted es un privilegiado. Gracias a Dios. ¿Y por qué no estudiaste acá en Sincelejo? No estudié en Sincelejo porque en mi época no habían las condiciones para una preparación mejor. ¿Cómo era el Sincelejo de esa época? El Sincelejo de esa época es envidiable. Era una ciudad pacífica, tranquila, todos se conocían, todos eran amigos. En la política sí siempre hubo uno que otro movimiento difícil, pero todo eso se superaba porque las familias, aun cuando estaban divididas en dos partidos, el liberal y el conservador, muchas estaban entrelazadas familiarmente y eso apaciguaba cualquier... Ustedes estaban mezclados. Sí, estaba mezclado. ¿Quiénes eran los godos? Los godos siempre han sido los godos. ¿Los Martínez o los Vergara? No, por los Martínez muy liberales. ¿Tú eres liberal de izquierda o de López o qué? Sí, siempre fui del lado de izquierda, sí. De ahí tu afinidad con Petro. Voté por él la vez pasada y vuelvo a votar por él ahora. O sea que tú no eres mico, sino mi comandante. Mi comandante. Lo felicitamos porque usted es un gobernador de moda. Muchas gracias y muy gentiles. Con el respeto que le tengo, los otros se dedican a jugar dominó. Más nada. En cambio, todavía tenemos un poquito de actividad y la empleamos para lo bueno, no para lo malo. No, y lo suyo ha sido resaltado en la prensa, ¿oyó? Ese apoyo a Petro le ha dado mucha gracia. Bueno. La gente lo ha visto muy simpático. Que claro, es que el país necesita un cambio, el país necesita un reverdecer, el país tiene que hacer una revolución pacífica, la misma de que Gustavo Petro ha hablado de la revolución en marcha de López Pumarejo. Claro. Y de lo fundamental de Álvaro Gómez. Y de lo fundamental de Álvaro Gómez, y además de eso, observe que no obstante las infamias que se han visto en las campañas, parece que la gente de bien se ha dado cuenta de que Petro es un buen candidato, es un hombre honesto, es un hombre capaz y solamente observando en la televisión los debates, ve uno que hay una diferencia grande. ¿Hay que temer una eventual presidencia de Gustavo Petro? No, en ningún caso. Yo no creo eso, no. El liberalismo tuvo la mala suerte, a principios del siglo pasado, asesinaron a Uribe, que quería modificar ciertas costumbres y que produjeron los 45 años de gobierno conservador, hasta que llegó Olaya y quedó igual, pero con López
como lo cita Petro, comenzó la revolución en marcha. No lo dejaron, no pudo concluir lo que él pensaba para su país. Bueno, volviendo por donde comenzamos, veo que fuiste un privilegiado porque tus papás te mandaron a Cartagena, Medellín y Bogotá. Sí. ¿En Cartagena dónde estuviste? En La Esperanza, Por ahí pasó Gozaín por ahí pasó Gozaín. y a los Vallecos también. No, bueno, sí, ellos se Sí, encontraron. sí, sí. ¿Usted se encontró con Gozaín allá en Cartagena? No, pero le tengo mucha admiración y en algunas ocasiones hemos coincidido en algunas fiestas, ¿Y le mandaban zarapa a usted a Cartagena? ¿O qué? pero lógico, la zarapa, eso no podía faltar. Incluso a Bogotá, cuando ya se inauguraron los vuelos jet de Montería a Bogotá, el avión lo pusieron el suero y queso. No es nada que un calabazo de eso Se está allá arriba en el agua. había cachaco bañado de suero ahí. Hombre, pero totalmente. Arturo, ¿y Medellín cómo fue? Medellín fue de las mejores épocas porque aprendí mucho de esa raza paisa, de las costumbres de ellos, de la manera de proceder. Medellín como Bogotá inclusive eran ciudades pequeñas y los estudiantes costeños teníamos una amistad entrañable entre nosotros. Estábamos unos calentanos dentro de cachacos. Vemos que el porro subió por la trocha cristana cuando llevaban el ganado y calentaron a Medellín. Había mucho porro en Medellín. ¿Y cómo se llevaba el costeño? ¿Cómo lo admitían allá? En Medellín lo admitían muy bien, pero en Bogotá había café en la ciudad de Bogotá que estaba llena de cafés para tertulias políticas, literarias, de todo orden. Y había unos letreros que decían, si ves a un costeño, mátalo, Haga patria. haga patria. Maestro, y bueno, y en Bogotá, ¿dónde estudiaste? ¿En el externado? No, en las Javerianas. También un privilegio. Sí, sí, La claro. abogacía. Sí, claro. ¿Y cómo te graduaste? No me gradué, ¿Por qué? porque la política me atrapó, pero hice un año de judicatura. Ajá. ¿Qué hiciste en la política entonces? Me vine a Sincelejo, fundé un movimiento pequeño, pero que me llevó al consejo Ajá. y fui concejal. ¿Peleando con los guerras o qué? En esa época peleando con los guerras, Que eran la hegemonía. que eran la hegemonía. ¿Y alcanzaste la época de Merlano o no? No, no lo alcancé, no. Esa es otra generación. ¿Cuántos periodos en el consejo? En el consejo como 2 o 3 periodos, Cuando era con papeleta. cuando era con papeleta, Y podían ser concejales en diferentes municipios. en diferentes municipios. ¿Cuántos municipios fuiste? No, de Sincelejo no. Pero hiciste una buena gestión en el consejo. Sí, hice una muy buena gestión en el consejo, que creo que eso fue lo que me ayudó luchando ya con la compra de votos y yo no tenía los medios suficientes para las campañas electorales que se volvieron muy costosas y se salieron del orden normal. Yo creo que esos años de consejo me sirvieron mucho para ser alcalde. Pero fuiste por decreto. Era por decreto, ¿no? Por decreto. Lo nombraba el gobernador. El gobernador ¿Qué gobernador te nombró? me nombró Alfredo Taboada Huelvas. Godo. Godísimo, pero había que, la regla indicaba, porque estábamos en pleno Frente Nacional, que si el gobernador era conservador, el alcalde de la capital era liberal. ¿Y tú, a ti ahí no hubo distingo? No, no hubo distingos, porque las cosas, yo todavía estoy estudiando los beneficios que produjo el Frente Nacional y tengo muchas dudas sobre eso. ¿Se pusieron de acuerdo para...? De acuerdo. Ahí empezó la corrupción. Ahí empezó la corrupción y empezó el desastre de país. ¿Y cómo te fue en esto? ¿Tuviste meses? Porque antes no demoraban un año en la alcaldía. No, duré 2 años. No, hombre, tuviste el privilegio de Zamur. Tuve el privilegio de Roberto, sí, que fue un gran alcalde y un gran gobernador. ¿Y podemos mencionar alguna obra de esa alcaldía? Las obras de esa alcaldía se reducían a una frase de que fue el contralor de la época, el capitán Navarro, que decía, tenemos que esperar
que llegue el ingeniero Verano para poder arreglar las trochas y llegar a los corregimientos. Pero no era Verano de la Rosa. No era Verano de la Rosa, no, chef. Paquete. No existía. Oh, maestro, bueno, entonces después también fuiste gobernador. Sí, claro, 2 veces. 2 veces. ¿Cómo fueron esos periodos? Bien, muy tranquilos. No había la exacerbación que hay hoy, las disputas que hay hoy, las compras de posiciones que hay hoy. Eran diferentes, pero claro, eso yo creo que en realidad eso no es criticable porque todas las generaciones traen su manera de pensar y su manera de hacer las cosas. ¿Te nombró quién? ¿En qué presidencia? El primero, Misael Pastrana, Ajá. ¿Periodo? periodo Sí, sí. año y pico, ¿En qué año? 73, 74. ¿Cómo fue la prieta? ¿Cómo se manejaba la silla prieta? ¿Por qué hablas de eso? ¿Ah? No, ese era un pereque cuando fue gobernador, un hombre muy bueno de La Mojana, Manuel Álvarez Zampayo. Ajá. Entonces había que cambiar la silla de gobernador. Ajá. Entonces la trajeron y alguien dijo, la silla aprieta. Entonces yo dije, en esa silla aprieta me siento escondida. Y así fue. ¿Y el segundo periodo? El segundo periodo fue liberal ya total, hegemónico. Tú eres como de los Pacheco, tú eres pastelero, ¿o no? No soy pastelero. Pero te No. nombró primero un godo. Sí, me primero un grodo, pero por la obligación que tenía de nombrar Era un liberal. Convenio, pero en cambio Barco nombró juez liberales en todas las gobernaciones. Ahí no hubo convenio. Ahí no hubo Puro convenio. rojo. Puro rojo. Dale, rojo, dale. ¿Qué quedan de esas 2 gobernaciones? Queda la gobernación actual, que la comparto con Roberto La Zamora. sede. La sede. ¿Hicieron los planos o qué? Los planos los hizo el arquitecto de Cincelejo Hernández. maravilloso, Arturo Hernández Fue Gómez. premio nacional ese edificio. Fue Y premio. de la Sabanera también. Claro, con él. Arturo está radicado en Cartagena y dejamos también, pero no aparecemos. Yo le tuve siempre miedo a las placas, porque las placas parecen que fueran, Vaina de museo. no, peor, parece que fueran lápidas, Lapidario. lapidarias. Bueno, Uribe tenía eslogan, Álvaro Uribe, trabajar, trabajar, trabajar. ¿Cuál era tu eslogan? Mi eslogan. Sí. Bueno, en esa época el eslogan era esperar, esperar y esperar, porque no existían regalías, no existía nada. Yo he dicho que esa gobernación, que es un lujo en cualquier parte, se le debe más que a los gobernadores, incluyéndome a mí, a un gerente de banco llamado don Abraham Polanía, del Banco Cafetero, que prestó y facilitó los dineros para hacerlo en departamentos que estaban prácticamente no quebrados, sino que se hicieron sin ninguna tradición económica. Arturo, bueno, la Mojana siempre ha sido como el dolor de cabeza. En ese tiempo ya existía la preocupación. Ya existía la preocupación, pero siempre tuvieron participación. Manuel Álvarez Zampayo, que fue gobernador, yo fui su secretario de Agricultura. Era un hombre bueno, un médico, y hizo una buena gobernación. Lo que pasa es, mi querido Alfonso, que lo de hoy no es como lo de antes. La moda de antes era diferente a la moda de hoy. Entonces estábamos sometidos a un estado de pobreza, porque fueron departamentos que se hicieron bajo improvisaciones. Vea, le pongo un ejemplo. Las islas que están pegadas aquí a Tolú, las administra el departamento de Bolívar, Claro que sí. pues no tuvieron la precaución de incluirlas en el decreto ley Que creó el departamento. que creó el departamento de Sucre. ¿Ustedes hicieron estudios de la Mojana? Sí, hicimos varios ¿Llamaban de estudios. 1000 estudios? Sí, la Mojana ha tenido todos los estudios que se quieran, pero ahí hay que luchar y siempre luchar que sus inviernos son
demasiado fuertes. Sin embargo, vea que la tierra con todo y esos problemas es una tierra fértil y es una esperanza para la nueva Colombia. Es una esperanza para que el que se dedique de verdad, a reivindicar a la mojana. Bueno, se gana la corona. Maestro Arturo Martínez Vergara, en estos 55 años, ¿cuál ha sido el peor mal del departamento de Sucre? Cuando empezó la compra de votos, y la repartición de contratos. ¿Qué tanto se ha adelantado? Muy poco. Pero usted... Ha habido un monopolio muy grande en el manejo político del departamento que parece que empezará a cambiar y el sistema sigue y lo único que se ha cambiado son los protagonistas, pero ha tenido personajes importantes como Gabriel Espinosa Arrieta, el padre del gobernador, el Bayo, que fue mi secretario de Educación, un hombre de mucha inteligencia, de trabajo, un hombre... ¿Y no es piropo para el gobernador actual eso que tú dices? ¿Cómo? Un piropo para el gobernador. Ah, bueno, basta que sea hijo de Bayo. Yo no lo veo, pero le lanzo el piropo. De fina estampa y espuela. Bueno, ¿tú a qué te has dedicado tú? Porque tú eres un político más o menos reposado. Bueno, no tuve la suerte de jubilarme, pero que tal vez por una negligencia y en parte por una decepción de cómo se estaban manejando las cosas en Sucre, que no se manejaron muy bien. Sincelejo que tiene ahora un buen alcalde, pero tiene necesariamente que dar un viraje muy grande para que se convierta en una ciudad verdadera. ¿Es familia tuya? Sí, es familia mía. No, con razón. No creas. Es que el alcalde es un hombre que tiene buenos propósitos. Lo que ocurre es que las dificultades políticas aquí son muy grandes. La guerra es fuerte. Las fuerzas tienen que repartirse en los distintos grupos. Arturo, pero tú no has vivido de la política. No, gracias a Dios que no. ¿De qué has vivido? He vivido de pequeñas actividades. ¿Comerciales? ¿Ganadería o qué? No, comerciales. Pero te veo bien, tú eres un tipo que a tus 82 años vistes bien, tienes cierta dignidad. Sí, esa no la voy a perder. Has sido muy mujeriego. Bueno, el diablo atiza. El poder y que es afrodisíaco. Sí, ese es el mejor de todos. Sí. Sin duda alguna. Se despierta el líbido. Pero enseguida, de viejo o nuevo. ¿A qué se dedican los gobernadores en Sucre? Bueno, yo no sé francamente a qué, pero yo los veo como muy discretos, como muy recogidos. ¿A defenderse? A defenderse. Maestro, bueno, finalmente, ¿de dónde viene el remolquete de mico? No, es hereditario. Es hereditario. Era un abuelo mío que se subía a un árbol a coger guayabas. Y entonces era muy rápido para cogerse las guayabas. Entonces, de ahí se desprendió el sobrenombre y pasó a mi papá y a los hermanos de mi papá y terminó en nosotros. Tu abuelo era rápido para subirse en los árboles y tú eres rápido ¿para qué? Bueno, yo soy rápido. Será para correr cuando tengo miedo. Bueno, y ahora, ¿por qué le dicen mi comandante? No mico, sino mi comandante. Porque con eso fue un amigo mío que para podérmelo decir, decía, cuando estaba en la gobernación y en la alcaldía, entonces dijo, vamos a llamar para tomarnos unos tragos a mi comandante. Bueno, esa es la historia, Alfonso. Arturo, muchas gracias por la entrevista. No, hombre, contigo, que te aprecio y te quiero mucho y que eres un maravilloso periodista. Muchas gracias.
tengo que hablar contigo muy largo Claro que sí. y tomarnos unos guaros, como dicen ahora los paisas, Un chirrinchi. un chirrinchi, para podernos descarar más en las declaraciones. Bueno, muchas gracias. Arturo Martínez Vergara, 2 veces gobernador de Sucre y alcalde de Y, Sincelejo. no, y gerente general del Incredial, Hombre, y otra cosa, arandela que las vamos a hacer en una parranda. en una parranda. Sí, señor. Nos vemos. Chao.